Amén. Bien, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, por favor. Vamos a estar comenzando en el versículo 24 y vamos a leer los versículos que restan del 18 y vamos a entrar al capítulo 19. El tema que quiero considerar con ustedes es conviértanse y vivirán. Conviértanse y vivirán. Es la segunda parte del tema que hemos comenzado en este capítulo 18. Pero vean aquí conmigo en Ezequiel 18, por favor, versículo 24. En lo que hemos leído, Dios claramente nos ha dejado saber que Él es justo. Dios es justo. Y Él nunca va a pedirle cuentas a los hijos por los padres o a los padres por los hijos. Dios lo que desea es que nos arrepintamos de manera personal y nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón. Y lo que hemos leído nos damos cuenta que el alma que pecare, esa morirá. Pero vean aquí conmigo, en el versículo 24, algo que debemos considerar como cristianos. El tema, como ya les dije, es convertirnos para que podamos vivir. Y aquí en el versículo 24 lo que puedo observar, hermanos, es que la rebelión del justo siempre es castigada. Dice el 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Noten aquí lo que dice el versículo, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Este hombre del cual se está hablando es un hombre justo. Es una persona correcta delante de Dios que de pronto decide pecar contra Dios. Como dice ahí, hace conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. En otras palabras, se entrega al pecado. La pregunta, hermanos, es, ¿vivirá? ¿Le va a ir bien o morirá? Nota lo que dice al final el versículo. Por el pecado que cometió, por ello morirá. En otras palabras, nosotros como cristianos no podemos pecar contra Dios, hermanos. No debemos rebelarnos contra Dios. Si alguno de nosotros está practicando el pecado, debe arrepentirse. No podemos nosotros como cristianos practicar el pecado y vivir en ello hasta la muerte. Porque noten lo que dice aquí. Después de la pregunta, ¿vivirá él? Ninguna, escucha esto, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Si tú y yo como personas nos arrepentimos de nuestro pecado y nos entregamos a Dios por primera vez, Dios perdona todos nuestros pecados y desea que vivamos una vida sin practicar más el pecado, que seamos libres de cualquier pecado que pueda estropear nuestra relación con Él. En el proceso, en el camino, si tú y yo decidimos pecar contra Dios, después de conocer la verdad, después de saber de Dios, después de habernos entregado a Él, si de pronto decidimos pecar contra Dios y pensamos que vamos a ser librados de las consecuencias a raíz de que hemos sido buenas personas, vamos a suponer que tienes 10 años en el cristianismo, 20 años en el cristianismo y has sido una persona fiel a Dios, has sido una persona entregada a Dios. Pero de repente, 10, 20 años después, se te ocurre empezar a pecar contra Dios y en tu corazón dices, bueno, todo este tiempo he sido una persona correcta, justa delante de Dios, he hecho lo mejor para Dios y voy a empezar a practicar este pecado, voy a entregarme a estas cosas que no están bien delante de Dios. Y en tu mente piensas que Dios va a usar todo lo bueno que hiciste,
que Dios va a usar todo lo recto que hemos hecho para, de alguna manera, no permitir que paguemos por las consecuencias de nuestro pecado. Si estamos pensando de esa manera, hermanos, estamos equivocados. ¿Lo podemos ver claramente aquí, hermanos? Lo que nosotros hacemos delante de Dios, bueno, ¿es tomado en cuenta cuando pecamos contra Dios? ¿Sí o no? No, aquí dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Claro que todo lo bueno que tú has hecho para Dios, Dios lo va a recompensar. Dios no es injusto, Dios te va a pagar por ello. La Biblia lo dice claramente, ¿no es cierto, hermanos? Dios no es injusto, va a recompensarte por todo lo que tú has hecho para Él, sirviéndole, amándolo. Pero cuando llega el momento de pecar contra Dios, pregunta, ¿vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado? La respuesta es sí. No es que nosotros tenemos un pase libre. En una ocasión estaba con uno de los hermanos en la iglesia aquí y estábamos bromeando. Y él estaba ayudándome, sirviendo aquí en la iglesia, haciendo unas cuantas cosas, ¿no? Y me dice, ¿y cuál va a ser mi pago, pastor? Y le dije, te voy a dejar pecar 10 veces. Bromeando, obviamente. Pregunta, ¿nosotros tenemos derecho a pecar de vez en cuando contra Dios y no sufrir las consecuencias de ello, siendo que somos cristianos y que estamos sirviendo a Dios, hermanos? No, no es así. ¿Por qué las personas a veces vienen a la iglesia? Siendo que no le han entregado sus vidas a Dios. ¿Por qué la gente tiende a ir a la iglesia los domingos religiosamente? Porque piensan que al asistir a la iglesia, al estar en un momento en las cosas de Dios, eso les va a ayudar a no pagar por los pecados que están cometiendo. Y eso no es verdad, hermanos. Noten lo que dice el versículo final. Por su rebelión con que prevaricó, con que fue infiel, la palabra prevaricar quiere decir ser infiel, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. ¿Verdad que sí, familia? Así es que, ojo ahí, hermanos. Si tú y yo mañana decidimos pecar contra Dios, vamos a recibir el castigo de eso y vamos a pasar por consecuencias detrimentales, hermanos. Ahora, vean la perspectiva de Dios en el versículo 25 al 30. Esa es la perspectiva de Dios ante nuestros pensamientos, porque nuestros caminos no son sus caminos, ¿verdad que sí, hermanos? Mira lo que podemos llegar a pensar, que Dios es injusto. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, el Señor no es justo, no es equitativo. Lo que podemos llegar a pensar. ¿Cómo es posible que me pase a mí esto si yo estoy sirviendo a Dios, si soy un buen siervo para Dios y solo porque cometí un pecadito aquí o un pecadito allá y ahora todo este desastre en mi vida? Eso no es justo. Oíd ahora, dice la Biblia aquí, casa de Israel. Pregunta a Dios aquí, ¿no es recto mi camino? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los caminos del Señor son rectos? ¿Dios es justo? Sí. Luego pregunta, ¿no son vuestros caminos torcidos? Pregunta cristiano, ¿nuestros caminos son torcidos? ¿Somos pecadores? Sí. No hay pecado en Dios, en nosotros sí. Por lo tanto, el hombre dice que Dios es injusto, no es recto el camino del Señor. No, hermanos, el hombre es injusto, Dios es justo. Y si yo empiezo a pecar contra Dios y empiezo a pagar por las consecuencias y empieza a irme mal y la maldición viene sobre mi vida, eso es justo delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo, familia? ¿Por qué? Porque he pecado contra Dios. No puedo pensar que yo, por haber sido, entre comillas, un buen cristiano por mucho tiempo, en el momento en que voy a pecar, no voy a recibir castigo. Dios, hermanos, muchas veces no es lo que nosotros pensamos. Las acciones de Dios son perfectas. Dios es justo para con el injusto. Mira lo que dice ahí, versículo 26. Apartándose el justo de su justicia. Si un cristiano se aparta y empieza a hacer iniquidad,
¿Qué dice la Biblia, hermanos? Él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Pregunta, cristianos, ¿eso es justo o es injusto? Es justo. Lo que el hombre siembre, eso segará. Eso es justo, hermanos. Por lo tanto, yo debo entender eso. Si como cristiano empiezo a pecar y me empieza a ir mal, es justo. Es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque me he apartado de Dios. Pero ahora, vean el versículo 27 y 28. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo. Este es un no cristiano que de repente decide dejar de practicar el pecado. Y haciendo según el derecho y la justicia, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Hará vivir qué? Su alma. ¿Por qué? Dice el 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Hermanos, ¿eso es justo delante de Dios? Si un impío de repente se arrepiente de sus pecados y deja de practicar el pecado, ¿es justo que Dios lo perdone y le dé la vida? Sí. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido. O sea, Dios nos está mostrando, hermanos, que si el hombre justo que está con Dios empieza a pecar, va a terminar mal. Y eso es justo. Pero el hombre que está haciendo mal, se arrepiente y empieza a hacer bien, entonces le va a ir bien. Eso es justo, hermanos. ¿Estamos? Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos. No es el hecho de hacer cosas buenas para que no me vaya mal cuando esté pecando contra Dios. No, hermano. Tenemos que hacer lo que es bueno siempre. Pero si empiezo a hacer lo malo, me va a ir mal. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? No podemos pensar al contrario, hermanos. Eso no es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Esta es la perspectiva de Dios cuando empezamos a pensar que Él no es justo. Lo que necesitamos hacer, hermanos, es apartarnos de nuestros caminos pecaminosos o injustos. Versículo 29 dice, si aún dijere la casa de Israel, si sigue insistiendo, no es recto el camino del Señor, Dios no es justo. Pregunta el Señor aquí, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? La respuesta, ciertamente, vuestros caminos no son rectos. O sea, yo no estoy mal, dice Dios, ustedes están mal. No insistamos, hermanos, somos pecadores nosotros, no Dios. Y esto nos lleva a recordar lo que ya leímos en este capítulo. El Padre no va a pagar por los pecados del Hijo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Si mis hijos pecan contra Dios, ellos van a recibir el castigo de parte de Dios, no yo. Pero también, si yo como padre empiezo a pecar contra Dios, mis hijos no van a recibir el castigo de mis pecados. El hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Dios es justo, hermanos. Mis hijos, si viven rectamente delante de Dios, van a vivir en paz con Dios. Si yo peco contra Dios, yo voy a estar mal con Dios y Él va a ser justo con mi pecado. Y viceversa. Ahora, miren lo que dice el versículo 30. Por tanto, siendo que Dios es justo, hermanos, yo os juzgaré a cada uno. ¿A cada quién, hermanos? A cada uno, según sus caminos. Así es que, familia, no tengamos miedo si dentro de nuestra familia hay personas que están pecando. El pecado de ellos no me va a alcanzar a mí. Cada uno va a ser juzgado por sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, y aquí está lo que debemos hacer, apartarnos de nuestros caminos pecaminosos. Dice Dios aquí en el 30, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ¿qué? De ruina. ¿Quieres que te vaya bien? Apártate de toda transgresión y te irá bien. En este caso, hermanos, cuando hablamos de ruina, la muerte del impío es la ruina y la vida del que se arrepiente y es justo es la bendición. La vida es la bendición del justo. La muerte es la ruina del impío.
Versículo 31 y 32 nos muestra el corazón de Dios para con el impío. ¿Qué es lo que Dios desea para el impío? Dice el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Echa de vosotros. En otras palabras, apártate del pecado. Debemos estar lo más lejos posible del pecado. Esto nos lleva a pensar en la santidad. Esto es estar apartados de cualquier cosa que pueda estropear nuestra vida como hijos de Dios. Echa el pecado de tu vida, dice el Señor, y hazte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nota, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cuando hablamos del corazón, hermanos, estamos hablando de el lugar donde nuestra voluntad parte. Lo más profundo de nuestro ser, en donde se encuentran los designios de nuestra voluntad, el corazón. Y lo que Dios está diciendo aquí es, yo necesito que te apartes del pecado y que tu corazón sea correcto, nuevo, no un corazón impío, no un corazón que está siguiendo sus concupiscencias, sus lascivias, no un corazón que practica el pecado. Quiero que tengas un corazón nuevo, diferente. Y eso te va a llevar a un espíritu nuevo, un alma, lo que tú eres, tu ser. Tu corazón en línea con lo que Dios quiere, tu ser, lo que tú eres por dentro de este cuerpo, va a estar en línea con el Señor. Amén. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Dios desea que tu corazón sea el corazón de Él para que puedas vivir de acuerdo a lo que Él dice. Y la pregunta que hace el Señor, ¿por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué practicar el pecado para nuestra propia ruina, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dios nos creó para que podamos vivir en paz aquí en la tierra y tengamos una vida en abundancia. ¿Por qué practicar el pecado y morir? Mira lo que el Señor desea. Además de apartarnos del pecado y tener un corazón y un espíritu nuevo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el versículo 32. No quiero la muerte del que muere. Saben, la Biblia de las Américas dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie. Cuando está hablando de la muerte, recuerden, el alma que pecare esa morirá. Dios no se deleita, Dios no se complace cuando nosotros los seres humanos estamos en la ruina a causa de nuestro pecado. Cuando la maldición está sobre nuestras vidas por el pecado que practicamos, Dios no se complace, hermanos. Piensa por un momento en todas esas personas que pecan contra Dios. ¿Tú piensas que Dios se complace en eso, hermanos? No se complace en ello. El otro día venía manejando y vi a una persona de edad que venía tambaleándose de borracho y eventualmente cayó al suelo. Y ahí quedó tirado a media banqueta, a plena luz del día, hermanos. Y ese hombre fue creado por Dios, hermanos. Pero está atrapado en el alcohol. Es su vida el alcohol. Se puede notar, hermanos, por la manera como vive y lo que está haciendo. Y él está tirado ahí ahora. Y no creo que es la primera vez. Debe haber muchas veces más. Y tú piensas que cuando Dios lo ve, hermano, ahí en esa ruina en que se encuentra, Dios se complace, Dios se alegra, Dios está like, qué bueno que está pasando por eso. Ándele para que se le quite. ¿Tú piensas que Dios está pensando de esa manera, hermanos? No, hermano. Aquí dice la Biblia, no quiero la muerte del que muere, no me complazco en la muerte de nadie. Y cuando habla de muerte, hermano, no nos está necesariamente hablando literalmente de la muerte física, aunque puede interpretarse de esa manera, pero está hablando acerca del hecho de que la maldición viene a tu vida y a la mía cuando empezamos a pecar contra Él. Y tiene que ser de esa manera, hermanos, porque Dios es justo. Si alguien se arrepiente, Dios lo perdona y le da vida, pero si alguien continúa en pecado y se aferra al pecado, Dios tiene que ser justo y la paga del pecado es muerte, hermanos. Si Dios dice, yo no estoy contento cuando alguien decide pecar contra mí y recibir el pago de su osadía. Y aquí está el deseo del Señor en el versículo 32 al final.
No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Lo que yo quiero, dice, es convertíos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Convertíos. Convertíos, transfórmense, pues, y viviréis. Lo que Dios desea, hermanos. Lo que Dios está buscando. Entonces, hermanos, necesitamos recordar una cosa. Si nosotros como cristianos nos rebelamos contra Dios, vamos a pagar las consecuencias. La perspectiva de Dios no es nuestra. Los caminos de Él son rectos, hermanos, los nuestros no son. Por lo tanto, necesitamos poner atención en nuestros caminos, cómo son delante de Dios. Y si están torcidos, debemos enderezarlos. Porque Dios no desea que terminemos mal. Él quiere que vivamos, que tengamos un corazón y un espíritu nuevo. Pero ahora observa conmigo en el capítulo 9, por favor. Quiero mostrarte aquí el pecado de los príncipes de Israel. Ellos desviaron al pueblo de Dios, los guiaron a rebelarse contra Dios. Y es lamentable. Mira lo que dice el versículo 1. Y tú, levanta endecha. Endecha, hermanos, es un canto triste de lamento. Endecha es un canto triste de lamento. Y aquí en el capítulo 19 dice, levanta ese canto triste de lamento sobre los príncipes de Israel. ¿Y por qué un canto de lamento, hermanos? Porque los príncipes de Israel, o sea, los líderes de Israel, guiaron al pueblo a pecar contra Dios. Padres, ustedes que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aplaudo su decisión porque como líderes, Dios los va a llamar a cuentas. ¿Qué es lo que están haciendo con su casa, con su hogar, con sus hijos? Así como Dios llamó a cuentas a los príncipes de Israel, quienes llevaron al pecado al pueblo. Un día también nosotros como padres vamos a ser juzgados por Dios. Y Dios claramente aquí dice, canta un canto de tristeza y lamento por esos príncipes que han hecho pecar a mi pueblo. Mira lo que dice el versículo 2, ilustrando lo que hicieron, usando al león. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. La madre, hermanos, es en referencia a Judá. Judá es la región. Israel, el pueblo de Israel, estaba dividido en dos regiones, el norte y el sur. El norte se llamaba Israel y el sur se llamaba Judá o Judea. Y la Biblia habla de que la madre, o sea, Judá, es un león. Y el león o la leona tuvo cachorros. Y los cachorros, hermanos, es en referencia a los reyes. ¿Y qué hizo la leona, Judá? Dice el versículo 3, hizo subir uno de sus cachorros y arrebató la presa y devoró hombres. Este es el rey Joacás. ¿Qué rey es, hermanos? Joacás. Segunda de Reyes 23. Tomen nota de eso, hermanos. Quiero leerles algunos versículos. Segunda de Reyes 23, 31 y 32. Algo interesante del rey Joacás, que fue el primer cachorro que levantó Judá, el primer rey, en esta sección en particular. Dice Segunda de Reyes 23, 31 y 32, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. 3 meses nada más, hermanos. Tenía 23 años este muchacho. Y dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La leona, Judá, levantó a un cachorro que se llamaba Joacás. Pero ese cachorrito hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Observa aquí el versículo 4, en el capítulo 19 de Ezequiel. Y las naciones oyeron de él. ¿Quiénes oyeron de él, hermanos?
Las naciones. Joacás es el rey de Israel. Es un hombre que entró con mano fuerte, arrebató la presa y devoró hombres. Y las naciones escucharon de ese rey. Pero recuerden, hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 4, fue tomado en la trampa de ellas. Las naciones pusieron trampa y cayó. Y lo llevaron con grillos a la tierra de ¿dónde, hermanos? ¿De qué tierra? De Egipto. La Biblia dice en 2 de Reyes 23, del 33 al 35, hermanos, que el faraón Necao tomó preso a este rey, Joacás, y lo llevó a Egipto, y ese rey murió en Egipto. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Lo que Dios viene diciendo. Joacás fue puesto en el liderazgo de Israel. Dios le permitió ser el rey de Israel, pero solo duró 3 meses. ¿Por qué, hermanos? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Egipto lo tomó preso y lo llevó y murió en Egipto. Vean conmigo el versículo 5 ahora. Hablando de la leona Judá, que levantó a Joacás. Viendo ella, Judá, que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, porque ya se han llevado al rey Joacás, y ahora hay que hacer algo porque si no vamos a ser destruidos. Egipto se lo llevó. Tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. En otras palabras, Joacás fue tomado por Egipto, entonces el pueblo de Judá levantó a otro rey y su nombre era Joacim. ¿Cómo se llamaba? Joacim. Vean lo que dice la Biblia de él en el versículo 6. Y él andaba entre los leones y se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. O sea, este leoncito llamado Joacim, cuando rugía, todo el mundo temblaba. ¿Saben cuántos años tenía él cuando empezó a reinar, hermanos? Segunda de Reyes 24. Tome nota de eso. Segunda de Reyes 24, versículo 8 y 9. Dice, de 18 años era Joacim cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. ¿Cuántos meses reinó, hermanos? 3 meses. ¿Cuántos meses reinó Joacás? 3 meses también. ¿Y por qué tan poquito tiempo? Porque también Joacim cometió pecado delante de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, Dios no va a tolerar el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Joacás se levantó como leoncito, Dios le dio poder y en 3 meses estaba terminado por Egipto. Joacim, después de él surge, también aprendió a ser un león rugiente y en 3 meses también terminó. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante Dios, hermanos. Y lo que Dios está mostrando aquí es lo que hemos venido leyendo. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Vean conmigo el versículo 8. ¿Qué le pasó a este hombre llamado Joacim? Lo mismo que le pasó a Joacás. Versículo 8 dice, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red. Y en el foso fue apresado, cayó en la trampa. Y le pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Nota, el primer rey que hablamos, Joacás, fue llevado por Egipto. Este rey ahora fue llevado por Babilonia. Dios usó a Egipto para eliminar a uno, Dios usó a Babilonia para eliminar al otro. Y dice aquí que lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Nótese, hermanos, que ambos hicieron lo malo ante Jehová. Ambos solo reinaron por 3 meses. ¿Por qué, hermanos? Porque el alma que pecare, esa morirá. Y ambos murieron. Literalmente murieron en las manos de sus enemigos. Su rebelión contra Dios, hermanos, causó que no duraran mucho tiempo. Eso es una llamada de atención para nosotros. Cuando leemos los 10 mandamientos, hay un mandamiento en particular que tiene que ver con los hijos.
Y dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y cuántos sean tus días, hermanos? Largos sobre la tierra. Cuando dice largos, está diciendo que vas a tener muchos años. Lo cual nos hace pensar, hermanos, que un hijo que no honra a su padre y a su madre puede llegar a vivir poco tiempo a causa del pecado en su vida. Como estamos viendo aquí, estos dos hombres, hermanos, vivieron por poco tiempo. Uno tenía 23 años y el otro tenía 18. Y a esa edad, hermanos, llegaron a ser el rey de Israel. Y por su pecado terminaron con una vida corta. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que mientras nosotros consideremos ligeramente el pecado en nuestras vidas, es posible que no vivamos por muchos años. Nota lo que dice el versículo 11. Perdón, veamos el 10, por favor. Después de comparar a Israel con leones, leoncillos, cachorros, ahora aquí la Biblia va a comparar a Israel con una vid, la planta que da por fruto las uvas. Dice el versículo 10, tu madre, hablando de Israel, fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes. ¿Cómo eran las varas, hermanos? Fuertes. ¿Para cetros de qué? De reyes. ¿Saben lo que es el cetro, verdad? Lo que tiene en su mano. Y se elevó su estatura por encima entre las ramas y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. O sea que esta vid, hermanos, en medio de la viña, creció de una manera tan grande, que estaba por encima de las ramas de cualquier otro árbol y era vista por todos lados porque era muy grande, muy alta, y las varas eran fuertes para los reyes. Y esto, hermanos, es en referencia al rey David y al rey Salomón. Esos dos reyes en la Biblia fueron los reyes más poderosos y más gloriosos que tuvo el pueblo de Israel. Era un reino teocrático, Dios gobernaba sobre ellos. Eran poderosos y eran ricos. Mientras obedecieron estos dos reyes a Dios, todo estaba bien. Eran como una vid junto a aguas, que daba fruto a su tiempo, y reyes poderosos. ¿Qué pasó cuando se apartaron de Dios? Terminaron mal, hermanos. Vean lo que dice el versículo 13. Pero fue arrancada con ira. ¿Cómo fue arrancada, hermanos? Con ira. La ira de Dios por el pecado del hombre. Derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Imagínate, esa vid era poderosa, gloriosa, llena de fruto, y de repente ahora está en tierra, está seca. Su fruto no da más. Dice el 12, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Nota, sus ramas fuertes, que servían de cetros para reyes, ahora están quebradas y secas. Las consumió el fuego. Interesante, hermanos, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y van a terminar en el lago de fuego. Todo aquel que pegue contra Dios va a terminar en el lago de fuego. Versículo 13 dice, y ahora está plantada en el desierto. ¿Acaso no es verdad que el pueblo de Israel, hermanos, en lo que estamos leyendo, termina en Babilonia, en medio del desierto? Lejos de su propia tierra, una tierra donde fluía leche y miel. Ahora están en el desierto y estuvieron allí por 70 años. Dice el 13, en tierra de sequedad y de aridez. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Israel era una viña hermosa y fructífera, pero pecaron contra Dios, terminaron en el desierto, sin fruto, quebrantados, en sequedad y en aridez. Tú y yo como personas, si nos entregamos a Dios y estamos con Dios, vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Pero si nos apartamos de Dios y nos entregamos al pecado, hermanos,
vamos a quedar plantados en el desierto y nuestra vida va a ser miserable. ¿Queremos una vida así, hermanos? Aprendamos de ellos. Fueron desterrados y no hubo más bendiciones. Dios se apartó de ellos. Versículo 14. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas. Nota, el fuego salió de la vara de sus ramas. En otras palabras, una de sus propias ramas causó la destrucción. Y ese fuego ha consumido su fruto. Y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. El fuego terminó con la vida, hermanos. Y ninguna rama quedó viva para ser el cetro del rey. En otras palabras, ya no hay más rey en Israel. El último rey de Israel se llamaba Sedequías. ¿Cómo se llamaba? Sedequías. Él fue el último rey, hermanos. Y él fue la rama que causó el fuego interno. Dios le dijo a Sedequías que se rindiera ante Babilonia. Dios le dijo a través de muchos profetas, Babilonia viene para castigar a Jerusalén por el pecado que han cometido contra mí. Tienen que rendirse, tienen que someterse porque yo lo he levantado para eso. ¿Y saben qué hizo Sedequías? Se rebeló contra Israel, contra Babilonia, perdón. Dios le está diciendo, ríndete a Babilonia. Y Sedequías no obedeció a Dios y se rebeló contra Babilonia. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? Vino con mano fuerte y lo mató. Lo destruyó. Él mismo, hermanos, aceleró el proceso y causó la ruina del pueblo de Israel. Y Sedequías fue el último rey de Israel. Y después de eso, hermanos, no hubo más rey en Israel. Nunca más se ha levantado otro rey. ¿Quién va a ser el próximo rey de Israel, hermanos? ¿Alguien sabe? Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a David, no será quitado el cetro de Judá. En otras palabras, vas a tener un rey. Y va a ocurrir hasta que venga Silo. Eso está en Génesis 49:10, hermanos. Génesis 49:10 claramente dice que el próximo rey será Silo. ¿Y saben quién es Silo? Es Jesús el Mesías. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que ahorita no va a levantarse en Israel ningún rey, porque Dios quitó al último rey a causa del pecado. Pero viene Jesús para reinar, hermanos. La insensatez de Sedequías causó que no hubiera más rey en Israel. Pero Cristo Jesús, hermanos, será el próximo rey. Y quiero decirte algo, tú y yo vamos a estar en ese reino. Y los dejo con esto, hermanos. En lo que hemos leído aquí, nos damos cuenta que Dios es justo, hermanos. Si tú pecas contra Él, vas a terminar lejos de Él. Si tú te arrepientes y te acercas a Él, vas a estar con Él. Dios es justo. Cada uno de nosotros va a pagar por su propio pecado. Y cada uno de nosotros va a ser recompensado si actúa propiamente. Esto es arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Convertíos y viviréis, dice el Señor. En este momento nos damos cuenta que estos dos reyes de Israel, hermanos, pecaron contra Dios y duraron muy poco tiempo. El pueblo de Israel en general pecó contra Dios y terminaron en sequedad. ¿Qué nos enseña eso a ti y a mí? Como cristianos, no busquemos practicar el pecado, hermanos. Busquemos apartarnos del pecado para que podamos ser árboles que llevan fruto. Y el primer fruto que nosotros dimos, hermanos, es el fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando nos arrepentimos? Es el primer fruto. Fruto de arrepentimiento. Pero ahora Dios desea que vivamos una vida apartada del pecado, hermanos, porque hay mucho más fruto que necesitamos dar.
Pero si tú y yo practicamos el pecado y nos apartamos de Dios, vamos a terminar mal, en sequedad y quebrantados, hermanos. Aprendamos la lección que hay aquí. No podemos tomar a la ligera el pecado. El alma que pecar, hermanos, dice la Biblia, esa morirá. Si el día de mañana alguno de nosotros se aparta de Dios y empieza a practicar el pecado, no debemos sorprendernos cuando veamos a esa persona quebrantada y en sequedad, viviendo una vida miserable aquí en la tierra. Pero no es el fin, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios siempre tiene una oportunidad para que nos arrepintamos. Dice la Biblia, si pecado hemos, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Cristo Jesús. Por lo tanto, si alguno de nosotros está practicando el pecado, está viviendo en pecado, es simple. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y venir a Cristo Jesús para que Él abogue ante el Padre por nosotros. Y el Padre es justo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Si tú y yo nos arrepentimos de todo corazón, Él nos va a perdonar. Porque Él lo dijo en su palabra aquí. Si el impío se aparta de su camino, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a perdonar. Pero si el justo decide practicar el pecado, Dios entonces lo va a dejar a su propia suerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. Amén. Tenemos un Dios bueno. Por lo tanto, mantengamos la perspectiva de Dios en nuestros corazones y alejémonos de nuestra propia perspectiva. Nuestros caminos son torcidos. Los caminos del Señor son rectos, hermanos. Hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida y esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos del pecado para que podamos vivir plenamente como Dios quiere. Padre bueno,